Bienvenidos a la clase por video de Biología 3. En este caso, realizaremos la revisión de los trabajos prácticos 1 y 2. En trabajo práctico número 1, nos centrábamos en lo que era la teoría celular. Actualmente podemos decir sin temor que la célula es la unidad básica de vida, ya que todos los seres vivos estamos formados por ella. Para llegar a esta conclusión se tuvo que pasar 200 años para que se pueda completar la gran parte de lo que es esta teoría celular. Para que lleguemos a este principal frase postulado de la teoría celular, tuvimos que pasar por diferentes científicos. También contextualizar el lugar donde se desarrollaron estos análisis. El primer científico que podemos nombrar en esta línea de tiempo, que va desde 1666 a 1855, es Robert Hooke, quien había observado las láminas de corcho en un microscopio primitivo, o sea, sin la tecnología que tenemos ahora, y él observó espacios en esa lámina. Las llamó celdillas para luego darle el nombre de célula. Quien le permitió asegurar ese término fue Anthony van Leeuwenhoek, quien realizó avances en lo que es a microscopio. Siguen siendo microscopios primitivos, tengamos en cuenta el gráfico, no son los microscopios que tenemos hoy. ¿Por qué comenzamos a nombrar desde la primera vez que se nombró la célula? ¿Por qué? Porque esta teoría celular lo que intenta es explicar cómo surgen el estudio de las diferentes células en los organismos, donde más adelante, si vemos diferencia de tiempo, en 1838, Matthias Schleider y Theodor Schwann empezaron a hablar de la teoría celular, donde planteaban que la célula es la unidad estructural de los seres vivos y que la célula era la unidad funcional de los seres vivos. Volvemos a decir, nosotros estamos contextualizando a estos científicos y cómo se animaban a dar sus propuestas con respecto a lo que es la célula y los organismos que conocemos hoy. Más adelante, casi 20 años, tenemos el tercer principio. Ya con el primer principio son la unidad estructural de los seres vivos, la unidad funcional de los seres vivos, son los dos primeros principios dados por Schleider y Schwann. Luego, Rudolf Virchow se anima y nos da el tercer principio de la teoría celular. Toda célula procede por división de otra célula persistente, que es lo que nos dice que las células pueden reproducirse, y es así que fueron evolucionando de organismos más simples a los más complejos que conocemos ahora. En el práctico número 2 vamos a tener como análisis las características que permiten diferenciar a los seres vivos. Tenemos una pregunta inicial que nos dice que ¿cuál es la diferencia entre organismos como una bacteria, un pino y un ser humano? Dada la gran diversidad de células existentes, los seres vivos se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios, dentro de los cuales podemos encontrar el grado de compartimentación en la célula. En esta clasificación le aparecen dos términos bastante familiares, que es procariontes y eucariontes. Si nosotros vamos al origen de la palabra, procarionte proviene del griego pro, antes, carión, núcleo. Eucarionte o eucariota proviene del griego eu, verdadero. Y como ya lo habíamos nombrado en la
palabra anterior, carión, núcleo. ¿Sí? Lo que pedía más o menos en el práctico es que ustedes puedan expresar en un cuadro un cuadro comparativo entre ambas células, eucariotas y procariotas. Las células procariotas, una de las diferencias es que el material genético está encerrado en una membrana, formando el núcleo. A diferencia de las procariotas que no tienen núcleo diferenciado y su citoplasma y su ADN se encuentra disperso en el citoplasma. Los orgánulos contienen muchos orgánulos diferentes, algunos rodeados de membrana. Esto es en las eucariotas, a diferencia de las procariotas, que solo poseen unos pequeños orgánulos llamados ribosomas. En este gráfico podemos mostrar cómo surgimos a partir de un ancestro universal y quiénes son los primeros que habitaron nuestro planeta, que son las células procariotas, por lo tanto serían las más antiguas. Y luego siguen las células eucariotas. El gráfico nos dice que se muestran los principales grupos de organismos vivos, en color celeste las eucariotas y en color amarillo las procariotas. Esto se llama cladograma o un árbol genealógico de donde surgen las células eucariotas. ¿Sí? Ahora, para continuar, vamos a ver otro tipo de clasificación. La clasificación es de acuerdo a su nutrición. De acuerdo a su nutrición, son palabras que también quizás hayan escuchado, que son la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. Si nosotros vamos al origen de la palabra, auto significa mismo y trofos, alimentarse. Estaríamos definiendo la palabra autótrofa. Luego, con lo que es la nutrición heterótrofa, hetero, distintos, y trofos, alimentarse. Acá mostrando en lo que es el gráfico, van a poder observar que el ejemplo de la nutrición autótrofa, tenemos una planta, la cual se alimenta o toma su energía a través de la energía lumínica. Y tenemos las sales y minerales absorbidas del suelo, tomando el dióxido de carbono del ambiente. Por lo tanto, podemos decir que la nutrición autótrofa la realizan las plantas y toman los compuestos orgánicos a partir de materia inorgánica que incorporan del medio. En la segunda parte podemos ver un organismo también alimentándose, que sería el ejemplo B. Pero hay una diferencia. El organismo está ingiriendo el alimento. Al ingerirse, está tomando la materia orgánica e inorgánica que incorpora del medio y le sirve de alimento. Por lo tanto, no fabrica su propio alimento, sino que lo toma del medio. Como cierre, habíamos dejado una tarea muy importante que planteaba el manual. Esa tarea es que esta ilustración representa un organismo llamado ameba, protista, que se está alimentando. De acuerdo a lo que observa, responde y justifica si se trata de un organismo unicelular o pluricelular, un organismo procarionte o eucarionte, un organismo autótrofo o heterótrofo. Observando a este organismo, podemos ver que es un organismo simple que posee solamente una célula, no tiene células especializadas en brazos, boca, y sí se refiere a un organismo en su totalidad, pero es un organismo unicelular, ya que está formado por una única célula. Con respecto a la pregunta si es procarionte o eucarionte, al ser una ameba, este organismo es un protista,
no pertenece a las bacterias, que son los verdaderos procariontes o procariontes, ¿sí? Y si es autótrofo o heterótrofo, vemos que el organismo toma el alimento del medio para incorporarlo y que le sirva para brindarle la energía necesaria. Por lo tanto, es un organismo heterótrofo. Con esta parte damos por finalizado el segundo práctico, el repaso, y bueno, nos estamos viendo. Un saludo.